A lo largo de la historia, la humanidad se ha esforzado por trasladarse de un lugar a otro. Tanta era su ambición por conseguirlo que desde sus inicios se utilizaban animales para desplazar a otros animales o personas, y que con el paso del tiempo se han creado diversos tipos de transporte que facilitan nuestro desplazamiento, ya sea en largas, medianas o pequeñas distancias. Entre los mayores exponentes de la actualidad podemos encontrar a los automóviles, motocicletas, barcos, aviones y por último los trenes, en los cuales nos vamos a centrar con mayor profundidad. Los trenes han logrado alcanzar altas velocidades y transportarse a otros sitios en tan solo unos minutos. Sin embargo, estos tienen una amplia gama de incógnitas por mejorar, y el ejemplo perfecto para este caso sería el tren magnético o tren de magneto. Actualmente, dentro del grupo de los trenes, es el más veloz y es considerado un método de transporte que a futuro promete mejorar y, por sobre todo, evolucionar el funcionamiento de los objetos que nos trasladan. Y es que existen tres factores que se suelen superar con cada mejora de transporte, y esas serían velocidad, consumo y comodidad. El tren de maglev es un sistema de transporte que posee una suspensión que funciona con la propulsión de vehículos usando una gran cantidad de imanes que trabajan en la sustentación y la propulsión, con una base principal, la cual sería la levitación magnética. La ausencia del contacto físico entre el carril y el tren hace que la única fricción sea la del aire, tal como podemos ver en el dibujo, por lo que se pueden conseguir mayores velocidades con un consumo de energía razonable. Si tomamos una visión más amplia de todo esto, podemos observar que hay ciertos temas que provocan mucho cuidado, pero que este transporte los podría resolver. Tal es el caso del consumo de combustible fósil, ya que al ser eléctrico se puede ejecutar con energías renovables como lo son la eólica, solar, mareomotriz, la geotérmica, entre muchas otras. Lo mejor de todo es que la consecuencia de utilizar distintas energías renovables es que se disminuyen cantidades inmensas de problemas de carácter ambiental, como lo es la lluvia ácida, reducir problemas de acústica o también para mejorar la situación de las personas evitando contaminar sus alrededores. Este medio de transporte consta de muchas aplicaciones, pero resulta que existe una que es tan importante que sobresale del resto. Claramente estamos hablando del traslado desde un punto a otro a grandes velocidades, ya sea de pasajeros como de cargas, permitiendo una estabilidad óptima y confortable para evitar cualquier riesgo de accidente u otros posibles casos, ya que la frecuencia con la que ocurren ciertos percances son muy recurrentes, sobre todo en el tráfico terrestre, que últimamente se está colapsando por la demanda progresiva de vehículos en carreteras. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿realmente se necesitan carreteras teniendo vías de acceso más rápidas? Buenas tardes, profesor. A continuación voy a explicar las problemáticas del proyecto. La problemática abordada en este proyecto se centró en torno a la contaminación, tomando como referencia y problemática central la contaminación acústica. Como grupo, tratamos de enfocarnos en estas problemáticas debido a los beneficios que al construir este tren se pueden efectuar. La contaminación emitida por los medios de transporte a base de combustión hace que sean uno de los mayores contribuyentes a la contaminación del medio ambiente, emitiendo gases que afectan directamente y contribuyen a la problemática del efecto invernadero. Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases, componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. En el caso de la Tierra, tiene directa relación en los polos y su avanzado deterioro. Por eso, el hecho de que en grandes metrópolis y en las ciudades se generen congestiones vehiculares facilita a este efecto debido a los gases emitidos durante las largas horas de espera. Por otra parte, y volviendo a la problemática inicial, hay una contaminación que ha sido muy poco estudiada o se ha llevado a cabo pocas medidas preventivas por parte de las empresas y los gobiernos, y es la contaminación acústica. El constante ajetreo de las grandes urbes hace que este efecto cobre paso a paso un lugar dentro de las problemáticas que más nos afectan. La contaminación acústica, aunque muchas veces no se comprenda su importancia ni su significado, la contaminación acústica afecta a la fisiología completa del ser humano
y sus efectos son acumulativos. Una persona no debe superar los 85 decibeles a lo largo de su jornada de trabajo. El constante bullicio tras las largas jornadas de trabajo se traduce en cúmulos de estrés para cada uno de nosotros. Ahora procedemos a explicar el funcionamiento e investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de nuestro proyecto, mediante el uso de referencias científicas y estado del arte. Lo primero, la definición de magnetismo. Es la propiedad de determinados materiales, conocidos como imanes, para atraer el hierro. Esta propiedad es aprovechada para transformar energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. El principio de levitación en un tren maglev se consigue mediante la interacción de campos magnéticos, que dan lugar a fuerzas de atracción o repulsión. El EMS, o suspensión electromagnética, utiliza la fuerza de atracción. La parte inferior del tren queda por debajo de una guía, que no posee magnetismo permanente. Cuando se activan los electroimanes situados sobre el tren, se genera la fuerza de atracción. Ya que el carril no se mueve, son los electroimanes los que se mueven elevando el tren completamente. Existen sensores que regulan la corriente para que no se eleva más de 1 centímetro del carril. Una ventaja es que se usan electroimanes en vez de imanes superconductores, y una desventaja es la inestabilidad. Cuando la distancia entre la guía y los electroimanes disminuye, la fuerza de atracción crece y existe peligro de que el tren toque la guía o aparezcan vibraciones. Otra desventaja es el alto costo de producción y la enorme precisión necesaria para su producción. El EMD, o suspensión electrodinámica, usa fuerza repulsiva para la levitación. Cuando los imanes se mueven hacia adelante en las bobinas de inducción ubicadas en la guía, las corrientes inducidas fluyen a través de las bobinas y generan el campo magnético. La fuerza de repulsión de estos imanes y el campo magnético levita el tren. Este tren es muy estable magnéticamente. El principio de propulsión consiste en cambiar el estado de movimiento o reposo del tren en relación a un sistema de referencia. Para esto se necesita energía, la cual es proporcionada por el motor lineal. El motor lineal, o LMS, utiliza como estator un circuito de bobinas sobre la vía, por el cual circula corriente alterna, y el rotor está compuesto por los electroimanes del tren en el EMS, o de suspensión electromagnética, y por las bobinas superconductoras en el EMD, o de suspensión electrodinamica. El campo magnético del estator interactúa con el rotor, creando una sucesión de polos que empujan el tren hacia adelante. La regulación de velocidad se logra controlando las frecuencias de onda magnética. El mecanismo de frenado del tren se consigue gracias al motor lineal y se logra invirtiendo la polaridad de la corriente, que crea una fuerza en sentido contrario a la dirección del tren. Además tiene un sistema de emergencia de frenado, el cual amplía la superficie frontal del tren. Buenas tardes, yo soy Nicolás Palma y les voy a hablar sobre el desarrollo del proyecto. Primero mencionaremos los materiales utilizados. Usamos un tubo de PVC de 75 milímetros, imanes de neodimio del porte de una moneda y forma de una moneda, papel de aluminio, cartón, alambre de cobre esmaltado de 0.5 milímetros por 100 metros de largo, dos diodos 1N4007 que resisten 1 amper, transformador reductor de 220 a 24 volts, una placa preperforada y cautín y estaño. En primera instancia vamos a proceder a explicar el primer prototipo de tren magnético, el cual consta de 4 devanados, los cuales los primeros 2 son los encargados de la levitación magnética y los otros 2 restantes, los del medio, son los encargados de la propulsión magnética e iban ubicados de forma inclinada. El tren consta de 5 imanes, los cuales se ubicaban uno en cada esquina y uno en medio. El del medio funcionaba en conjunto con las bobinas del centro para hacer la repulsión magnética o propulsión magnética. ¿Por qué no funcionó el primer prototipo? Bueno, lo principal fue que descubrimos que
el campo magnético de los electroimanes se producía dentro del devanado, como se muestra en el dibujo. Y esto, al ponerse el imán sobre el devanado, nos hacía una repulsión magnética, lo cual nos hacía la levitación magnética. Y también pasó lo mismo con los devanados que hacían la propulsión magnética. El prototipo final se armó de la siguiente forma. Tomamos el tubo de PVC, hicimos 4 devanados alrededor de él, cada uno de 100 vueltas, y lo conectamos en serie. Después procedimos a conectar los componentes en la placa preperforada y estañarlas. El circuito consta de un transformador, 2 diodos 1N4007, una resistencia la cual en el prototipo final no la colocamos porque no era tan necesario. Y desde acá conectamos al devanado. Todo esto era energizado a 220, que es la red de la línea domiciliaria, a un transformador, y el transformador nos entregaba 24 volts hacia el bobinado. Buenas tardes, profesor. Yo soy Agustín Gable, el encargado de enseñar el prototipo del tren magnético. Nuestro prototipo se trabajó en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería. Este es nuestro producto final, el tren magnético que logramos construir. Para que funcionara, usamos este transformador de 220 a 24 volts, que se conectaba a una placa. Esta nos sirvió para conectar el transformador a un circuito que constaba de 2 diodos 1N4007 y el devanado del tubo de PVC. Al enchufar el transformador a una red monofásica que energiza la bobina con 24 volts, este produce que la bobina se energice creando un campo magnético. Este campo magnético es diferente al que se crea a partir de la corriente alterna, como se explica a continuación. El campo magnético se produce al interior del tubo de PVC, que al entrar en contacto con imanes se atrae o se repele, produciendo de esta forma que el tren magnético sea impulsado. Como podemos ver en el siguiente esquema, tenemos la red de la casa que nos entrega 220 en corriente alterna. Esto se transforma a 24 volts gracias al transformador. Después llega al diodo rectificador que de corriente alterna lo transforma a corriente continua. Esta corriente continua llega a la bobina o devanado que lo recibe y lo expulsa fácilmente. Luego, ¿qué pasa? Se desenchufa el transformador. Esta bobina ya no recibe, sino que acumula electricidad y la libera. Pero tenemos acá un diodo de conducción libre, que es de protección. ¿Por qué? Porque al liberar energía de la bobina, esta podría producir un cortocircuito y este diodo nos protege. Como podemos ver, en el sinusoidal de voltaje tenemos corriente alterna. Como podemos ver, tiene un comportamiento en el eje Y, tanto positivo como negativo. Lo que buscamos en el prototipo que construimos era con un diodo rectificador transformar la corriente alterna a corriente continua. ¿Qué sucede? Es que la sinusoidal solamente trabaja de forma positiva, repeliendo o atrayendo el imán. Cuando está llegando al punto cero, esta se corta, es decir, ya no tiene un campo magnético. Por eso vuelve a subir con forma positiva y comienza la repulsión del tren. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Pérez y yo voy a dar la conclusión de este video. El fin de este proyecto para nosotros era obtener mayores y mejores conocimientos de la electricidad, el cómo funciona y formas de aplicarla según el caso que se desee. La elección de este proyecto en realidad fue más bien una suerte de azar, ya que cada integrante del grupo tenía que elegir al menos 3 proyectos diferentes y el que se repitiese más era el que se iba a dar a ejecución. Se pensaba como un proyecto interesante para el grupo, pero con el paso del tiempo, investigando y también conversando con alumnos de cursos superiores, se nos dio a conocer que el proyecto no sería nada fácil. Más bien,
Nadie de generaciones anteriores pudo haberlo logrado con éxito. La utilidad de un tren de esta magnitud es impresionante, ya que el hecho de poder viajar a altas velocidades y alegando que funciona con energía eléctrica, por lo cual es sabido por todos que tiene una infinidad de fuentes, como es la eólica o la solar. Este tren de esta magnitud puede transportar a personas como cargas en intervalos de tiempo bastante acotados, lo que se deduce y se toma en cuenta que quien posee este medio de transporte puede tener bastantes ganancias monetarias. Pero hablando de dinero, nada es perfecto en la creación de este tren, ya que es un tren de costos muy elevados. Por lo tanto, es un símbolo de exclusividad. Tuvimos problemas con el primer prototipo, el cual nos venimos a dar cuenta de este error bastante tarde. Concluyendo ya con el video, fue una meta muy importante para nosotros poder haber finalizado el proyecto con éxito. Tuvimos demasiados inconvenientes durante el proceso, pero nada nos impidió seguir con nuestro objetivo. Para nosotros fue un método de inspiración el tomar en cuenta el tren de Maglev, el cual lo investigamos muchos y nos pudo permitir aumentar muchísimo más nuestro conocimiento de este tren, ya que prácticamente a inicios o comienzos de realizar este proyecto eran casi nulos.